mucho se habla sobre ingeniería social y que todo lo que está pasando es producto de la ingeniería social. Entonces vamos a ver en qué consiste, qué técnicas utiliza, para saber, ya más o menos lo conocemos, pero para darle un marco un poquito más científico y tener un poquito más de datos. La ingeniería social es un complejo de técnicas destinadas a influir en la mentalidad y el comportamiento social en general. Estas técnicas pueden ser utilizadas tanto por los gobiernos como por las grandes empresas económicas. Una herramienta de apoyo para la ingeniería social es el marketing, tanto político como comercial. Cualquier cosa que tenga como objetivo influir en el comportamiento social puede denominarse ingeniería social. Por ejemplo, una campaña de comunicación contra el consumo de drogas y alcohol es ingeniería social. En ese caso, sería una ingeniería de carácter positivo. Lamentablemente, lo que más vemos es un tipo de ingeniería social de carácter negativo. Pero puede ser de ambos polos, digamos. Algunas técnicas de ingeniería social utilizan el control generalizado de los medios de comunicación para orientar el comportamiento de las masas en una determinada dirección. Y por eso estamos hablando de esto ahora, porque esto lo podemos ver claramente a partir de los últimos años, podríamos decir del 2019. Y las élites gobernantes suelen utilizar mensajes mediáticos de fuerte color centrados en temas de seguro impacto emocional para orientar los pensamientos y el comportamiento de las masas. Se entiende hoy en día exactamente de qué estoy hablando. Y aparte de lo que está pasando actualmente, esto se ve en otras cosas y se veía antes de todo este problema, en otras cuestiones. Entonces, cada cual puede identificar los temas en cuestión según el país, según el momento. Entonces, nada más hacer un poco de memoria y se pueden identificar en qué momento estuvieron haciendo ingeniería social a partir de los medios de comunicación, con sus publicidades o programas de televisión, dejando de lado la cuestión actual, con otros temas. Cada uno ahora puede hacer una especie de listado mental, recordando cuáles pudieron haber sido esos según en donde vivan. Y también tiene que ver con la edad, bueno, todo lo que es marketing. El efecto del condicionamiento es, en general, producir comportamientos de masas compatibles con la preservación de la sociedad tal y como está, con el status quo. Y hay una frase de Maquiavelo que dice: gobernar es hacer creer. Bueno, Bordiga utiliza el concepto de metamorfosis para indicar la situación en la que la gran mayoría de la masa, subyugada por el poder, lucha contra sus intereses socioeconómicos. Y por masa no estoy utilizando una palabra peyorativa, estoy hablando de la gran mayoría de la gente, en la que estamos incluidos, por supuesto, porque todos, aunque nos demos cuenta y conozcamos la existencia de la ingeniería social y demás, siempre vamos a caer en alguna de sus trampas. Quiénes más, quiénes menos, pero saben hacerlo muy bien. Y bueno, esto tiene que ver con la manipulación mental. Una fórmula marxista dice: las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante. Sin embargo, sí es cierto que la conducta es el resultado de la interacción de la personalidad individual con el entorno, entonces se puede suponer que estas variables, asimilables al concepto marxista de ser social, pueden permitir una cierta autonomía frente a la realidad social. Es decir,
Si es cierto que la dominación de clases también implica la preponderancia de la ideología de la clase dominante, también es cierto que las sociedades divididas en clases son sociedades en conflicto. En consecuencia, la existencia del conflicto, a partir de sus diferentes grados de intensidad, permite que las ideas no se ajusten al pensamiento dominante y abran pequeñas brechas dentro de su narrativa asfixiante, podríamos decir. Y eso es lo que vemos hoy en día, cómo existen las famosas ideas disidentes. Entonces, la experiencia histórica nos enseña que los componentes sociales potencialmente capaces de escapar del condicionamiento son pequeñas minorías. Y este hecho es una constante material que incluso se refleja, por ejemplo, en la teoría leninista de la vanguardia proletaria. Es decir, está incluso dentro de lo que es el marxismo en general. Y existe lo que se llama la teoría del campo, de Kurt Lewin, que interpreta el comportamiento humano sobre la base de las circunstancias en las que ocurre. Es decir, las interacciones contingentes entre la persona y el entorno se consideran relevantes. Según Lewin, cada aspecto de la realidad, cada fenómeno, material o inmaterial, tiene su propio valor, positivo o negativo. Obviamente, estos valores son factores de empuje psicológico que condicionan las elecciones y las decisiones individuales o grupales en una dirección determinada y no en otra. Se entiende que la orientación básica está normalmente dirigida hacia los aspectos fenoménicos dotados de una valencia positiva. Eso es lo que debería suceder. Pero, bueno, evidentemente el valor psicológico de un fenómeno está condicionado por factores reales como el periodo histórico y por lo tanto por el tipo de cultura y valores imperantes en un periodo determinado. Es decir, el sentido del bien y del mal, con respecto al cual se relaciona el individuo o el grupo, es relativo al contexto histórico y social. Entonces, todo esto nos lleva a algo que tiende principalmente a mostrarse como en el comportamiento de tal manera que se evita lo negativo y se persigue lo positivo, supuestamente. Eso es lo que la persona o el grupo piensa. Entonces, el problema es si esto que se considera positivo es realmente coherente con los intereses reales de quienes lo persiguen. Porque, claro, nadie va a ir derecho hacia lo negativo, nadie se va a dirigir hacia lo negativo conscientemente. Si lo hace es porque lo ve positivo, a pesar de que vaya en contra de sus propios intereses, pero no lo puede ver. Y eso es lo que vemos con el pinchazo y todo lo demás. Mucha gente considera eso positivo, que los va a salvar, y están yendo en contra de su propia salud. Pero eso no lo pueden ver. No van a ir corriendo a los brazos del pinchazo si realmente se dieran cuenta o supieran que eso es negativo. Entonces, generalmente esto se da así, es decir, lo que se considera positivo no es coherente con los intereses reales de quienes lo persiguen, porque estamos hablando de ingeniería social. Están llevando al individuo o al grupo hacia eso, lo están manipulando. Entonces, esto se da por la sencilla razón de que los parámetros culturales del bien y del mal en una sociedad dividida los establece normalmente la clase dominante. En consecuencia, la mayoría de los dominados sufre un proceso de metamorfosis que empuja a estos dominados, por llamarlos así, a pensar y actuar en contra de sus propios intereses, porque están pensando
o están llevados a pensar como la clase que domina, como la élite. Están haciendo lo que ellos quieren. Pero como bien dije antes, hay algunas minorías que son inmunes a esta metamorfosis, digamos. Y en ese sentido, también eso está en esta teoría del campo de Kurt Lewin, y esta teoría establece que la conducta humana no puede resolverse dentro del esquema estímulo-respuesta, que es el esquema típico de la corriente conductista en sus formulaciones iniciales, y dice que en cambio el hombre está posicionado, según Lewin, dentro de un campo de influencias múltiples, a veces desconocidas e inexpresables. El comportamiento humano nunca es concebible, por lo tanto, como una pura secuencia mecánica de causa y efecto, de una manera esquemáticamente positivista. La persona es una realidad compleja, insertada a su vez en un sistema formado por múltiples estímulos, sugerencias, influencias, fuerzas. Entonces los elementos que forman el campo están interconectados, por lo que es fácil imaginar que la interacción con una persona puede a veces producir una especie de alquimia psicológica singular e irrepetible. Y bueno, pareciera como que Kurt Lewin se haya inspirado en la teoría física del campo. Entonces, esto del campo dinámico, ya que la condición de cada uno de los componentes no es estática, sino que depende de todas las demás. El movimiento de las partes, es decir, de las fuerzas que forman el campo, es fundamental para determinar el comportamiento. Entonces, la teoría del campo de Lewin finalmente abre un pequeño corte en la que el destino del hombre moderno pareciera estar resuelto con todo este sistema de la ingeniería y de estas pequeñas minorías inmunes. Y todo esto se logra sobre la gente utilizando técnicas manipuladoras y persuasivas que pertenecen a la ingeniería social. Entonces, persuadir es llevar a cabo una acción convincente, metódica y gradual hacia uno o más individuos, eso es lo que dice la definición, con el fin de obtener la aprobación de nuestros objetivos. Los medios utilizados para persuadir a los demás pueden ser de dos tipos: el argumento lógico, destinado a demostrar el fundamento de nuestro objetivo, o el arte de la retórica y la fascinación por la oratoria culta y elegante. Y ahí tenemos, ¿no? Es o explicando realmente en qué consiste, lógicamente y dando todos los argumentos, o utilizando la oratoria y palabras bonitas, o sea, el engaño. Los intentos de persuasión generalmente emplean ambos medios. Generalmente, cuando hay algo que puede tener un argumento lógico. Cuando la cuestión no tiene argumento lógico, solamente se va a utilizar la segunda. Y luego tenemos el término influencia, que se refiere a una acción, a veces involuntaria, ejercida sobre alguien a través de nuestra forma de ser. Esa es la definición. Entonces, nosotros podemos influir en los demás mostrándoles un modelo digno de imitar, por ejemplo. Pero esto puede ser tanto positivo como negativo. Podemos influenciar con nuestros comportamientos negativos. Por ejemplo, el famoso dicho de la manzana podrida que arruina las otras manzanas de la canasta. O el comportamiento del mal estudiante, digamos, que tiene una fascinación y que da una influencia a los otros porque lo consideran como una especie de líder. Eso es una influencia negativa. Entonces,
Influir, condicionar, manipular son medios más o menos fuertes de presión social que invaden o interfieren en el ámbito de la voluntad, el pensamiento y el comportamiento de los demás. Si bien pueden ser involuntarios algunos de ellos, la manipulación y la persuasión implican siempre una acción intencionada, llevada a cabo por un sujeto o varios sujetos que pretenden manipular o persuadir a su prójimo. Ya no se habla solamente de una influencia porque la persona copia algo que ve y que le parece mejor. En ese caso puede ser involuntario, pero cuando hablamos de manipulación y persuasión ya no cabe lo involuntario. Y entonces esta manipulación es básicamente la ingeniería social, que es un fenómeno tan antiguo como el mundo, muy documentado, con todo lo que vimos a lo largo de los videos sobre la historia del ser humano. Pero no solamente se ve en el ser humano, esto también se ve en algunas especies de insectos, por ejemplo. Muchos ejemplos de parasitismo, por ejemplo, tienen esto, que parece raro cuando uno lo menciona así, porque no es ingeniería social, pero sí tiene que ver con esta manipulación que hacen entre ellos, ¿no? Se ve a nivel, esto se estudia en la antropología y sobre todo en lo que tiene que ver con la entomología agraria. Por ejemplo, la larva es capaz de manipular el comportamiento del organismo huésped para poder aprovecharlo. Es decir, también se ve en ciertos ámbitos de la naturaleza. Y como resultado de esto, el organismo infectado con el parásito se descompone y se muere regularmente para permitir que la larva crezca y prospere. Y esto es algo real y también lo podemos tomar para nosotros metafóricamente. Es lo que sucede básicamente dentro de una sociedad. Entonces, en su sentido negativo, la ingeniería social puede definirse como un conjunto de técnicas destinadas a modificar la forma de pensar y actuar de las personas con el fin de preservar el status quo, es decir, el control de la minoría sobre la esfera social, político y económico. Y no hay que cometer el error de pensar que esta manipulación, este cambio del pensamiento y de la acción de la gente en general, surge solamente de esto, porque no es solo una consecuencia de la ingeniería social, esa es la realidad. La manipulación también tiene lugar en otros ámbitos y a partir de otras personas, no solamente de las élites. Es decir, se da a toda escala. Es decir, dentro de los trabajos, por ejemplo. Es decir, se ven en distintas áreas y a distinto nivel. Por supuesto, acá estamos hablando de lo que tiene que ver con la supraestructura, ¿no? Con lo que es la élite, esa pirámide que maneja al planeta completamente. Pero esto también se puede ver a menor escala, incluso dentro de una familia. Entonces, eso es lo que siempre se vivió. El ser humano siempre vivió con esto, que no tenía el nombre de ingeniería social, que es un nombre moderno, pero siempre existió, pero lo que estamos viendo ahora ya es a niveles tremendos, porque a partir de la creación de la televisión, por ejemplo, se masificó, se hizo más fácil para aquellos que quieren manipular. Ya se daba, por supuesto, con la literatura, es decir, con todo lo que entre en una casa, que un sujeto consuma,
a nivel intelectual, podría decirse, con sus lecturas, la música, la televisión, el cine. Todo eso se puede utilizar como ingeniería social, positiva o negativa, pero es manipulación al fin. Y claro, pasamos de tener, por ejemplo, una sola vía, como podía ser la escritura, la literatura, las noticias o lo que sea, pero a través de la vía escrita, durante muchísimos siglos, o los juglares en su momento, pasamos a partir de la tecnología, pasamos a tener un montón de vías de bombardeo mental, porque a eso se le sumó todo el resto, que sabemos, y va a haber videos especiales para eso, que fueron directamente creados para hacer estas cosas. Ni siquiera es que, bueno, estaban y se los utilizó. No, fueron creados desde el vamos, ya tuvieron esa intención. Entonces, estamos viendo ya lo máximo. Una cosa terrible ya lo que estamos viendo a partir de estos últimos 2-3 años. Y además, a eso se suma que no solo alcanzó unos niveles enormes, sino que nos empezamos a dar cuenta. Todos, en gran o en menor medida, nos empezamos a dar cuenta de cómo están manejando las cosas. Porque incluso a aquellos que consideramos que no se dan mucha cuenta, puede que no se den mucha cuenta de las cuestiones más grandes, como las que estamos pasando ahora por el miedo que les han metido y porque están siempre metidos con la cabeza en el televisor. Pero incluso ellos que están metidos todo el tiempo con la cabeza en el televisor, creyendo lo que los telediarios les dicen, pueden darse cuenta de que, por ejemplo, las publicidades tienen esa manipulación. Se pueden dar cuenta de muchas otras cosas. Entonces yo creo que ya nadie está tan ciego como para no ver que hay una manipulación, que existe. La diferencia es que algunos consideran que quizás es en algunos ámbitos y otros consideran que hay más ámbitos o que es total la manipulación que hay. Pero ya es tan evidente que hasta, los niñitos son más inteligentes que muchos y se dan más cuenta, pero ellos también se dan cuenta. Es decir, la escalada que pegaron fue tal que ya se hizo obvia. Y es lógico también cuando utilizan el miedo, sobre todo a la muerte, que saben que es algo ancestral, que lo tenemos adentro, que es que todo el mundo tiene, aunque sea un poquito. Entonces usan eso porque saben que es masivo. Entonces es lo que más utilizan. Y después de eso viene todo lo que, al contrario, pueda producir placer. Porque es lógico que el ser humano busque vivir bien y buscar el placer. Entonces, todo lo que le pueda suministrar un beneficio también es una buena vía para manipular, es decir, dándoles recompensas, como también están haciendo con el tema del pinchazo, que están ofreciendo de todo, cosas impensadas. Entonces ahí vemos cómo van manejando según les convenga una parte negativa, como es el miedo, otra parte que podríamos decir positiva, como es la recompensa, algo que a la persona le guste, que en general al humano le guste, y van alternando y van haciendo eso y van jugando con eso. Y eso es la ingeniería social. Y por supuesto esto lo vimos ya a grandes rasgos con Goebbels. La propaganda es eso. Y todos estos
estas cosas surgen además del estudio de la psiquis, que también tuvo mucho auge, digamos, en el último siglo, y sobre todo con interés de las élites, porque si nos ponemos a pensar quiénes desarrollaron las teorías y quiénes son los que más trabajan con esto, vamos a poder sacar una conclusión de quiénes son o a quiénes están ligados. Ni hablar si mencionamos a Freud, ¿no? Ya lo conocemos, a él y a toda su familia. Y que también vamos a hablar de él y de su sobrino también, que se dedicaba a la publicidad. Y con eso manejan todo. Entonces, la famosa caja boba, que de boba no tiene nada, es una gran herramienta que ellos utilizan. Entonces, esto funciona en un principio, digamos que se trataba de persuadir únicamente a las personas a adherirse, digamos, a algo que la élites o quien fuera quería imponer, cuando se le mostraba como una mejora en su existencia. Y entonces, claro, los argumentos del que quiere persuadir convencen al individuo o a la masa de los beneficios que se derivan de adherirse a esto que le están pidiendo, o a una norma de comportamiento, o a un proyecto. Hoy en día lo vemos con el tema del pinchazo, con el tema de la normalidad, de todo lo que hay que hacer. Y en este trabajo de persuasión es importante el uso adecuado de las palabras, porque el cerebro responde inmediatamente a estímulos lingüísticos de cierto tipo. Eso está muy bien estudiado por esta gente. Todo esto aparte de un gran estudio de nuestra psiquis y de nuestro comportamiento. Entonces, el uso de fórmulas verbales particulares, órdenes lingüísticas reales, puede ayudar a persuadir y a aceptar algo que quizás sea inaceptable de otro modo. Esto tiene que ver con estudio de neurociencia. Y ellos tienen que tener, lo que sería un ingeniero social, tiene que tener en cuenta este aspecto, desarrollar una estrategia de comunicación que apoye la tendencia mental a ceñirse a las ideas que están consolidadas o que están demostradas desde un lugar de poder, un lugar al que le pueden tener confianza, podríamos decir, y a desconfiar de las cosas nuevas o de lo que viene de lo desconocido, como por ejemplo de un grupo que no sabemos qué es. No es el gobierno, es algo que ya está institucionalizado. Pero si de golpe aparece un grupo, es algo raro, es algo nuevo, entonces no le van a dar la misma importancia. Y después también está esto de simplificar todo a un esquema dualista. Ya hablamos del dualismo. Entonces es una cosa o la otra. Y es como, bueno, es como el pinchazo, es eso o la muerte. O la segregación social, que es lo que estamos viendo también. También está estudiado el tema del rechazo a situaciones de incertidumbre, de falta de claridad. Entonces a la gente le gusta las situaciones ordenadas. Entonces esto de que nos vayan marcando las pautas también tiene que ver con eso. Siempre hablando en general, por supuesto, está aquel grupo inmune, que somos los que estamos hablando de estas cosas, ¿no? Pero bueno, básicamente el humano es así. El humano puede ser manejado porque tiene estos esquemas mentales, que son esquemas que en algún momento nos implantaron. Y
Entonces todo esto se va manejando a través de mensajes, donde dividen, donde ponen un polo positivo y un polo negativo, nos muestran eso como para, obviamente, llevarlos hacia lo que ellos muestran como positivo. Y van a tratar de que cada fenómeno tenga un significado preciso e inequívoco. Por eso, tanto hincapié en cifras, los colores que utilizan también, el rojo, bueno, todo ese tipo de cosas, porque, claro, es inequívoco. Y también juega mucho el conformismo. Es decir, repetir comportamientos socialmente aceptados. La gente quiere ser aceptada. Entonces, si todos empiezan a cumplir una norma, más gente se va a adherir porque quieren pertenecer a ese círculo que ya está aceptado. Y esto es muy bien aprovechado por la ingeniería social. Y bueno, esto sería para hablar horas, ¿no es cierto? Porque dentro de esto entran un montón de cosas, incluso las falsas banderas, porque las falsas banderas, de las que vamos a hacer un video, se hacen para que la gente piense en el peligro que puede existir en determinada cosa, por ejemplo, actos que suceden provenientes de ciertas zonas del planeta. Entonces les da miedo, y con esto ¿qué hacen? Que salgan menos, que se prohíban un montón de cosas y la gente lo tome a bien, porque está bien, así se evitan este tipo de atentados, por ejemplo, o que haya muchos controles, porque hay que, bueno, por la seguridad hay que verificar que no haya una persona con algún dispositivo o alguna cosa. Entonces se acepta de buen grado y se van cercenando las libertades individuales. Esto lo vimos muy claramente a partir del tema de las torres, donde empezó esto de el control, el cortarnos un montón de cosas, el tener que pasar por un montón de instancias cada vez que hay que hacer algo, como por ejemplo en los aeropuertos. Todo eso por tu bien, por supuesto, porque esa es la frase de cabecera. Y la gente no solo se acostumbra, sino que lo agradece, porque, claro, hay que hacerlo porque si no va a haber un problema mayor. Y en realidad todo esto se hizo para eso, para que la gente lo tome conforme. Porque si lo hubieran hecho de otra forma, la gente se hubiera rebelado. Porque si de golpe, de la nada, alguien pretende quitarte tus derechos o tu libertad, o pequeñas libertades del día a día, nadie lo va a aceptar. En cambio, si nos presentan algo y nos manipulan para que pensemos que eso es lo mejor, entonces no solo va a ser fácil implantarlo, sino que directamente va a ser casi una obligación porque la gente lo va a pedir, como pasa desde ese entonces y como está pasando ahora con el pinchazo. Incluso si se les dice que es mortal, lo van a querer igual. ¿Pero por qué? Por toda la manipulación que se hizo y por todo lo que les hicieron creer. Pero bueno, para no extendernos más, entonces, eso es la ingeniería social. A partir del estudio de la psiquis y del comportamiento dentro de un entorno, se manipula, se influye, se maneja a la gente para que se comporte de la manera que uno quiere, que el ingeniero social en este caso quiere, y lo lleva hacia cualquier lado, pero siempre haciéndole creer que va hacia algo positivo. Y se utilizan obviamente los medios de comunicación, básicamente, porque eso después se va replicando en el boca a boca.
Y se utilizan falsas banderas, se utiliza de todo, y con la tecnología que hay hoy en día ni hablar. Y estamos esperando el Blue Beam, y con eso ya es cartón lleno. Entonces, estamos en la era total de la ingeniería social, que si bien siempre existió y existe también en la naturaleza, pero ya no es en forma malévola, sino que es así como funciona. Pero si bien siempre estuvo y demás, estamos en el momento de mayor grandeza de esta ingeniería, que bien podría utilizarse en forma positiva, pero que lamentablemente son muy escasos los ejemplos que se podrían dar, o casi nulos, pero podría utilizarse para el bien. Lástima que no lo vemos. Tratemos de no ser víctimas de la ingeniería social. Se utiliza mucho en la cibernética, en la tecnología, cuando se habla de ataques cibernéticos, de phishing, ese tipo de cosas, pero la realidad es que va mucho más allá de eso. Y todos somos víctimas de eso, nos guste o no, pensemos que estamos exentos o no. Quizás algunos más, algunos menos, pero tratemos, una vez que ya conocemos las técnicas que utilizan, tratemos de no caer en la manipulación y en la ingeniería social de nadie, ni de las élites, ni de la contraélite, ni de nadie. Conociendo las técnicas que utilizan es como se les puede hacer frente. Se le hace frente al enemigo de esta forma. Entonces, a estar atentos.